No te puedes meter con el dinero de los inversionistas. Los empresarios de la Unión Europea, de Estados Unidos, necesitan seguir ganando recursos económicos. No van a permitir que algo tan ridículo como faltas de acuerdo o simple y sencillamente el cansancio de los ciudadanos de la Unión Europea por seguir entregando recursos económicos a Ucrania, por seguir enviando armas y municiones a este conflicto que está más allá de lo perdido. Ellos no van a permitir que se pierda el dinero que pueden obtener a través de la compra de armamentos. Y son precisamente estos empresarios, esos inversionistas del ramo militar, quienes están presionando actualmente por un nuevo programa de deuda. Un programa de deuda para la Unión Europea que les reportaría ganancias saludables, según ellos, y al mismo tiempo ayudaría a este bloque a aumentar el gasto militar o incluso ayudar cada vez más a Ucrania en su guerra y en su lucha contra Rusia para destruir a Rusia. Pero precisamente son los inversores de bonos quienes quieren un programa temporal conjunto de deuda en todo el bloque de la Unión Europea. Prácticamente lo que quieren es que la Unión Europea se endeude con ellos, precisamente con ellos sean quienes tengan ganancias récords en materia de la creación de armas, los recursos económicos, todo se va a ir a las empresas que se dedican a la venta de armas. La idea de los inversores de bonos se lanzó principalmente para financiar el fondo de recuperación de la pandemia. Quieren utilizar los recursos que no se gastaron los países en torno a la pandemia del COVID-19. Si algo les quedó, entonces ese dinero puede bien utilizarse en algo de gran beneficio, como lo serían las guerras y la creación de armas. En este caso, lo que quieren es que estos bonos que no se utilizan, en este caso de la pandemia del COVID-19 o cualquier otra situación, se trasladen directamente al fondo militar. Que los recursos militares, que precisamente también están utilizando para enviárselos a Ucrania, sigan llenándose poco a poco, con los recursos que supuestamente no se gastan, como en una pandemia, en una situación complicada, en un accidente o algún desastre natural. Si no se gasta todo el dinero que estaba destinado para ese tipo de situaciones, que se traslade directamente al área de la defensa, para que la Unión Europea siempre tenga armas, siempre tenga municiones y no le ocurra lo que pasó ahora, que se quedaron sin armas, se quedaron sin defensas y se quedaron sin dinero por entregárselo todo a Ucrania. La Unión Europea ya tiene unos 450,000 millones de euros, que son casi 500,000 millones de dólares en bonos pendientes. Estos fueron emitidos para contrarrestar los efectos de la pandemia del COVID-19, pero el programa va a terminar después del 2026. Estamos hablando que de los recursos que se unieron como grupo de la Unión Europea para ayudar a cada uno de los miembros para hacerle frente a las consecuencias de la pandemia del COVID-19, todavía existen. Todavía queda una parte que son 450,000 millones de euros. Y lo que quiere este grupo de inversionistas, quienes controlan realmente al mundo, los dueños de estas empresas de armamentos, es precisamente que su dinero, o bueno, el dinero de los contribuyentes que se encuentra, o bueno, que estaba destinado para la pandemia del COVID-19, se traslade a la venta de armas. Los inversores están muy interesados en este bono porque pagan rendimientos más altos que los contratos soberanos con calificaciones iguales o similares, porque finalmente es una situación de extrema emergencia como lo fue la pandemia. Tan solo en febrero, un bono de la Unión Europea de 3,000 millones de euros recibió 81,000 millones de euros en pedidos, el índice de cobertura más alto jamás registrado en el mercado de deuda pública sindicado de toda Europa. De acuerdo con Bloomberg, los inversores también han hecho su argumento de por qué es necesario un cambio, porque la emisión de los bonos conjuntos le permitiría a la Unión Europea aumentar el gasto en apoyo militar a Ucrania.
¿Por qué esto es importante? Supuestamente no van a cargar más la deuda sobre los Estados miembros individuales, pero finalmente son inversionistas que también tienen las manos metidas en empresas que se dedican a la creación de armas. En este momento lo que más necesita Ucrania es que la Unión Europea y Estados Unidos no solo le entreguen dinero, sino más específicamente ya las armas como tal. Necesitan municiones porque no tienen absolutamente nada con qué defenderse y o atacar a Rusia. Esto es muy importante, ya que algunos países de la Unión Europea y la OTAN, como Italia, Hungría y España, ya gastan más dinero en pagos de intereses que en defensa, cuando se supone que los miembros de la OTAN deberían de gastarse mínimo el 2% del Producto Interno Bruto de la nación en materia de defensa. De acuerdo con investigaciones recientes, hay países que no les interesa tanto el tema de la defensa, sobre todo porque necesitan hacerle frente a otras situaciones. Muchas naciones de la Unión Europea lamentablemente se quedaron sin recursos después de todas las sanciones contra Rusia y en este caso prefieren seguir apoyando lo que sería el grupo militar, los inversionistas, los empresarios militares, en lugar de voltear a ver a los ciudadanos y decir, a ver, ¿qué podemos hacer para hacerle frente a la crisis energética, a la crisis del costo de vida? En lugar de ayudar a los ciudadanos con el tema de la agricultura, prefieren comprarle grano barato a lo que es Ucrania y acabar por completo con el mercado interno, con los agricultores y los ganaderos de cada uno de los países. Por eso estos inversionistas saben que ya el tema de la agricultura se acabó. Prácticamente ellos mismos lograron impulsar este hecho y el detalle es que ahora son las armas las que volverán ricos a algunos cuantos. La cuestión del endeudamiento ha resultado controvertida, sobre todo porque no todos los países miembros tienen el mismo gasto en materia de defensa. El ministro de Finanzas de España incluso pidió un instrumento de este tipo para poder financiar la inversión en seguridad económica y defensa del bloque. Francia, Bélgica y Estonia también han apoyado la financiación conjunta de la Unión Europea para estos proyectos comunes, principalmente la creación de armamentos. Pero ya vemos quiénes son los que están apoyando: Francia, Bélgica y Estonia. En el caso de Francia y Estonia son los que están unidos en este momento para poder quedarse los recursos, en este caso de la creación de armas, y por el otro lado son quienes incluso están impulsando a que el conflicto entre Ucrania y Rusia se haga más grande y ya tener la participación de la OTAN al querer enviar tropas a lo que es Ucrania. Esto, por supuesto, generaría una situación demasiado complicada y recordemos también que los países de la Unión Europea no tienen las armas necesarias para una guerra. Alemania y los Países Bajos se han pronunciado en contra de la emisión de bonos conjuntos. Finalmente, Alemania en su momento fue el país que más recursos generaba de toda la Unión Europea. Hoy ya no es así. La situación económica de Alemania es muy diferente de cuando todavía no se arrancaba el conflicto entre Ucrania y Rusia y mucho menos las sanciones. El tema de la energía eléctrica definitivamente destruyó la industria de este país y consideran o creen que todavía pueden ser esa gran potencia, ese país de liderazgo, ese país que tenía la industria bajo control de toda la Unión Europea. Ya no se encuentran en esa situación, pero si llegaran nuevamente a estabilizar su economía y sobre todo el tema de la industria, entonces lo que menos quiere Alemania es entregar todo su dinero a este tipo de empresarios cuando ellos serían los que estarían ganando más recursos de toda la Unión Europea y prácticamente también perdiéndolos. En una cumbre de ministros de finanzas de la Unión Europea, el ministro alemán Christian Lindner dijo que no había necesidad de la emisión de bonos conjuntos. La semana pasada, la Unión Europea incluso reservó inicialmente 1.500 millones de euros de los fondos presupuestarios para impulsar la industria de la defensa de este bloque. Querían también utilizar los recursos que no fueron necesarios o que no se utilizaron durante la pandemia del COVID-19. Muchos se levantaron porque prácticamente querían mover el dinero que todavía se podría utilizar
no en la pandemia, pero por lo menos sí en el dado caso de que una situación se complicara a nivel internacional nuevamente, la Unión Europea tendría un poco de recursos para hacerle frente a este tipo de situaciones. Y muchos están tratando de evitar que estos recursos se muevan. Incluso Thierry Breton, el comisario de Mercado Interior de la Unión Europea, instó a crear un fondo de defensa del mismo bloque, pero que no utilice los recursos de otras áreas. Lo que quiere Thierry son 100.000 millones de euros, tan solo en el mes o hasta el próximo mes de enero, que sean recursos destinados a impulsar la adquisición conjunta de armas y aumentar la producción nacional de armas y municiones. El detalle es, hoy no todos los países de la Unión Europea tienen la misma cantidad de armas y municiones o tanques. Cada uno tiene lo suyo. Algunos consideran que es mejor porque sí pueden pagar ciertos equipos y no sería justo, de acuerdo con otros, que unos paguen más que otros por la misma cantidad de armamentos que se le van a entregar a cada uno de los miembros. Nuevamente, si llegáramos a tener una tercera guerra mundial, la Unión Europea no tendría cómo defenderse. Por eso incluso los inversionistas se están impulsando para enriquecerse y sobre todo generar la confianza de poder llegar a un conflicto mucho más poderoso que el que ocurre actualmente entre Ucrania y Rusia. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.